¿Eh? ¿Qué carajos? Había gritado levantándome agitadamente mientras sentía el sudor recorrer mi cara. Es extraño, había tenido un sueño particular, uno que no se podría decir que era un sueño más que una pesadilla de mi propia muerte. Pero se sintió del todo real. Espera, ¿qué es? Decía en un tono bajo mientras me calmaba. Ahora concentrado, mirando a mi alrededor, pude ver una habitación completamente diferente a la que tenía antes. Parecía mucho más limpia y ordenada, tenía un estándar con un montón de libros con letras que no podía entender pero sí reconocer y saber que eran libros japoneses. ¿Qué carajos? ¿A dónde estoy? Me levanté, saliendo de aquella cama desconocida. ¿Me siento raro? Me siento ligero y un poco libre físicamente, inclusive hice pequeños saltos para diferenciar este sentir. ¿Acaso no puede ser verdad? Con lo que había sucedido y el cómo era esa pesadilla no podía ser real. Necesito un maldito espejo. Con mi cuerpo intenté caminar sobre este lugar desconocido para mí, salí de la habitación intentando buscar un baño o algo que pudiera verme. Pero en vez de encontrar el baño pude encontrarme en una sala, parecía ser la sala principal cercana a la cocina. Pude observar cómo alguien estaba cocinando. Parecía ser una mujer y no sabía quién era. Prefiero evitar que me vea para no causar más problemas ya que quería saber si esto no estaba sucediendo. Volví a la dirección a donde estaba aquella habitación, viendo que había demás habitaciones más que la mía, tal vez ahí estaría el baño. Abrí cada una de las puertas sin importar la privacidad que tuviera que interrumpir si es solo para buscar un espejo. Por fin. Dije al encontrar el baño, entré rápidamente y cerré la puerta. Tan rápido como había entrado, rápido fui a mirarme al espejo. Lo que había visto al frente de mí, es algo que me dejó perplejo y que podía decir en realidad que esto no era un sueño. ¿Pero? ¿Este quién es? ¿Por qué mi cara es así, tan asiático? Me hablaba en el espejo, mirando lo que parecía ser un chico de cabello negro corto, una cara suave nada de granos como yo recordaría cómo era mi rostro de antes, además de que parecía ser un chino, o digo un asiático por cómo me veía. Ahora me preguntaba, ¿cómo era posible esto? Salí del baño cerrando la puerta lentamente y volviendo a la misma habitación, intenté pensar de mejor manera lo que me estaba sucediendo, un intento de tranquilizarme en cuestión, pero no podía. Reencarné. Así fue como comenzó todo esto. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo fue que terminé en este mundo que parece ser el mismo mundo pero no lo es? Al principio pensé que había renacido en el mismo mundo, pero en un tiempo distinto al mío. Eso creí, hasta que comencé a notar las diferencias. Todo comenzó el día en que morí. Fui atropellado por un camión escolar. Lo típico. Y al parecer, reencarné en este nuevo cuerpo. Fueron meses de recuperación, en los que tuve que acostumbrarme a mi ahora nuevo cuerpo. Ciertamente, el cuerpo que ahora porto es el de un chico de unos 16 años, ahora llamado Kishi. La primera vez que me di cuenta de que estaba en otro cuerpo fue un día como cualquier otro, cuando desperté y me encontré en este cuerpo. Así, de repente, pensé que me encontraría en el hospital, pero no fue así, solamente lo descubrí por mi propio medio en mi nueva casa. Pasaron días en los que tuve que aprender cosas. Como que estaba en otro tiempo, mayormente en 2010, y no en 2025, como era mi época. Bueno, la época de los olds. Supongo que mi otro yo ya había nacido hace 3 años aquí, pero no podré encontrarme conmigo mismo, ya que descubrí que estaba en Japón al ver el lugar y las letras en kanjis por todas partes. Aunque fue complicado, al principio no entendía nada. ¿Puedo entender, saber y hablar japonés? No tenía sentido. Busqué una explicación lógica para esto, pero fue inevitable aceptar la realidad. Todo era real. Desde que reencarné aquí, pude familiarizarme con el lugar, con mis nuevos padres y, sobre todo, con la propia cultura. Mis padres eran amables, pero estrictos cuando se trataba de alcanzar la perfección. Literalmente, cuando fui a la academia en que estudiaba, me hicieron saber que era un estudiante que siempre mantenía las calificaciones al tope. Sin embargo, no hacía ningún deporte ni pertenecía a ningún club. No era un estudiante destacado en cuanto a actividades extracurriculares, pero sí en el ámbito académico. Pude investigar un poco sobre este chico, sabiendo muchas cosas sobre él, ya que al volver a mi nueva casa encontré su diario. Lo leí con curiosidad. Al parecer, su vida era bastante aburrida. Constantemente era presionado por sus padres para tener las mejores calificaciones en sus estudios, sin poder hacer nada divertido. Ni amigos, ni pasatiempos, ni libertad. Incluso parecía que sufría bullying.
A medida que seguía leyendo, entendí que era acosado constantemente por los chicos de su clase por no entregarles sus tareas. Lo molestaban, lo insultaban, incluso en secreto le habían orinado encima. ¿Qué mierda de bullying es ese? Tan raros son los japoneses que creen que mearle a una persona es gracioso solo porque no entrega una tarea. Es estúpido. Al final, según lo que escribió, parecía que se había suicidado. En su diario mencionaba que tomaba pastillas para dormir. Ahora tenía una mínima idea de cómo terminé reencarnando en este cuerpo. No puedo confirmarlo, pero mi intuición me lo dice. Viéndolo bien, ¿por qué no cambiar mi vida ahora? Reencarné en este cuerpo, y el chico original se mató por una vida que no le bastaba. ¿No sería justo aprovechar esta segunda oportunidad? Así que lo hice. Durante los días que he estado en este cuerpo o en este mundo, como prefieras llamarlo, decidí hacer algunos cambios. Quería entender mi entorno, saber qué podía lograr y cuáles eran las diferencias entre esta vida y la anterior. Me dediqué a observarlo todo. Cómo se comportaban los padres de este cuerpo, qué tan distinto era el nivel académico, y cómo era la rutina diaria. No me fue mal, al contrario, parecía adaptarme con relativa facilidad. Pero, como ya había sucedido en aquel diario de Kishi que conservo, no todo salió tan bien. Salió igual. Fui acosado también. Al principio intenté ignorarlo, fingir que no pasaba nada, evitar a esas personas de mil maneras distintas. Cambiando mi ruta a clase, quedándome en la biblioteca más tiempo de lo normal o yendo al comedor en horarios diferentes. Sin embargo, al final siempre me encontraban. Era inevitable. Algunas veces me chantajeaban, obligándome a hacer sus tareas o pequeños encargos, solo para librarme de ellos por un día más. Lo hacía sin protestar, no porque fuera débil, sino porque simplemente no quería causar problemas. En parte solo quería que me dejaran en paz, esperaba de que las cosas no empeoraran, o de perder este nuevo comienzo que tanto valoraba. Aún así, trataba de convencerme de que no era tan grave. Al final del día, me decía a mí mismo que solo quería vivir una nueva vida, una vida distinta a la anterior. Una vida que me diera más mejores oportunidades de haber reencarnado aquí. Recuerdo que una tarde, mientras el sol se escondía tras los edificios de la academia, me quedé mirando el cielo anaranjado desde la ventana del salón, ya que me había quedado desde tarde ahí antes de ir a casa. Pensé en todo lo que había hecho, en lo que había perdido y en lo que ahora tenía frente a mí. No era mucho, pero al menos era algo real. Tal vez pensé que este mundo no era tan malo después de todo. Solo un cambio de país, época y cuerpo. Solo necesitaba aprender a moverme en él, a entender sus reglas y sobre todo, a no volver a repetir los errores del pasado. Espero no hacer cosas estúpidas que lamenten el poder reencarnar nuevamente. Desde ese día decidí que las cosas serían mejores para mí, o mejor dicho, para quien solía ser el dueño de este cuerpo. En la academia, las cosas comenzaron a cambiar. Ya había pasado un mes desde que desperté en este nuevo cuerpo, y hasta ahora me mantenía con perfil bajo. Los estudios eran difíciles, eso sí. Japón tenía un sistema educativo bien estructurado y exigente, no como en mi querido Latinoamérica. Pero poco a poco me fui adaptando. Durante un recreo, me interceptaron aquellos mismos tipos que solían acosar al anterior Kishi. Bueno, supongo que ahora yo soy Kishi. Me agarraron con falsas sonrisas y me llevaron al baño de hombres, como él mismo había descrito en su diario. Siempre lo arrinconaban en lugares privados para molestarle o chantajearlo. «Oye, ¿tienes la tarea que te pedí?», dijo un chico enorme, más alto y con un cuerpo gordo, hablándome con ese tono amistoso y burlesco. «Sí, amigo, es que no hemos hecho esa tarea», añadió otro, pasándome la mano por el cabello y despeinándome como si fuéramos cercanos. La verdad, aunque eran un grupo grande, no era del tipo que se deja intimidar. De hecho, solía pelear si me molestaban. Me recordaba a cuando, en mi escuela, me había enfrentado a 3 chicos y terminé ganando. Claro, eso fue cuando tenía 12 años, teniendo una realidad tan alterada porque le sonreía a mis oponentes. Qué cringe me daba a mí mismo en esa época. Era un niño ok. Solo eso, nada más. Simplemente les gané porque era el más grande, no es mi culpa que tuvieran 4 años de diferencia. Oigan, sé que somos amigos y todo eso, ¿les parece si hablamos luego? Intenté evadir la situación, acercándome a la puerta. Pero antes de que pudiera salir, uno de los grandes extendió su brazo, bloqueando la salida. ¿Crees que te vas a escapar, enano?, me dijo, fingiendo enojo. No, pero no quiero estar aquí. ¿Es que no huele a mierda este baño?
Respondí con fastidio. Mi voz sonó extraña, una mezcla entre japonés y español. Un pequeño sonido como el de un juego de máquina que haces jackpot resonó en el aire. Fue tan leve que solo yo parecí escucharlo. Los bravucones parecieron no darse cuenta, solo me miraron confundidos por mis palabras. ¿Qué carajos acabas de decir, enano? Gruñó uno, acercando su rostro al mío, tan cerca que casi sentí su respiración. ¿Tenía ganas de besarme o qué? Obviamente me aparté. ¿Acaso crees que esto es un juego para nosotros? Dijo otro, con una sonrisa torcida. Entrega a la maldita tarea. Antes de que el maestro de las calificaciones en esta semana, decía uno ahora acercándose y agarrándome por las mangas de la camisa escolar sobre mi cuello. Por puro instinto latinoamericano o podría decirse así, rápidamente le di un golpe a aquel tipo en la cara, sabía mínimo de boxeo así que pude golpear de mejor manera. Aunque pude notar que el lanzamiento de mi golpe no fue tan persistente. Tenía sentido sabiendo que este cuerpo no entrena boxeo o algún deporte exigente. Por lo menos no tenía un problema de condición física sobre el corazón, es un milagro tener este cuerpo, pero a la vez una desventaja ya que era como reiniciar tu personaje y volver a tener que hacer los tutoriales de la vida. ¡Ah, mi nariz! Gritó el bravucón, ahora sujetando con las manos su nariz la cual tenía un moretón, mínimo esperaba sangre para que no peleara. Sinceramente eso fue muy boy. Antes de que pudiera hacer algo, uno de los chicos grandes me había agarrado por la espalda sujetándome, mientras que ahora era golpeado por otro tipo en mi estómago. Gemía de dolor, además de que no podía respirar o sentir el aire en mis pulmones porque se me salía de la boca. Me soltaron al verme más que debilitado con aquellos golpes que recibía en el estómago, cayendo en el suelo adolorido, pero aún así fui golpeado de nuevo recibiendo patadas sobre mi cuerpo. Toma, idiota. Te lo mereces. Eso te pasa por ser un idiota. Siguió golpeándome aunque cada patada sonaba ese extraño sonido. ¿En serio? ¿Qué putas? ¿Por qué escucho ese sonido en medio de los golpes? Finalmente el chico que había golpeado en la nariz se detuvo, mientras mostraba una expresión burlesca y comenzó a desabrocharse los pantalones y... ¡Oh no! Hermano. Recibí una meada. Incluso cuando me están meando encima, escucho ese estúpido sonido. Sí, creo que ahora entiendo al chico. Esto se pudo haber calmado si nos dieras las tareas. Recuerda, también queremos ser como tú, para mañana nos darás las tareas obligatoriamente. Así que no trates de esconderte. Decía el mismo delincuente, dándome una patada en mi estómago de despedida y a la misma vez escupiéndome. Quería golpearlo. Quería hacerlo con todas mis fuerzas, romperle la nariz, dejarlo llorando en el suelo. Pero no podía. Me sentía cansado, débil y caliente. No por rabia, sino por esa sensación asquerosa del líquido corriendo sobre mi cuerpo. Solo me quedé quieto, mirando el piso, mientras ellos se reían y salían del baño entre burlas. Definitivamente, en ese momento, me sentí como una completa mierda. Aquí sí que te paso. ¿Estás bien? Mi madre al verme se preocupó, aunque a diferencia era mi padre quien solo hizo un caso supositorio. Tranquila, tal vez te has caído en un charco, ¿verdad? Siempre lo haces, no puedes mirar al frente sin solo caerte. Mis padres se preocuparon al verme, claro, pero su preocupación duró poco. Pensaron que me había caído en una charca, nada más. Solo querían saber cómo habían sido las clases, qué tareas tenía, si había aprendido algo nuevo. Bien, hijo, ilumíname, ¿cómo te fue? Diría mi padre volviendo a su tranquilidad, mirando el periódico aún sentado en la silla de la mesa. ¿Sí? Después de todo, nuestro hijo es un buen estudiante. ¿Cómo te fue con los estudios? Mi madre solo volvió en sí, aunque demostrando su alegría, pero volviendo a hacer sus cosas esperando aún mi respuesta. Yo no respondí. No podía. No tenía fuerzas para fingir una sonrisa ni para explicar que su hijo había sido meado por un grupo de imbéciles en el baño de la academia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dices nada? Mi padre dudó ante su silencio, mirándome por el rabillo del ojo, aún manteniendo esa lectura del periódico. Mientras que solamente mi madre ahora me echó la mirada con una expresión de confusión ante mantener mi boca cerrada todo este tiempo. Ellos reclamaron ante mi silencio, pero al final, se rindieron. Me di una ducha larga, tratando de borrar el olor, la sensación, los recuerdos. El agua caliente caía sobre mi piel, pero no podía limpiar lo que sentía por dentro.
Cuando terminé, fui a la habitación del chico que me alojaba, Kissy. Era extraño, en lugar de un futón, tenía una cama acolchonada, algo común en mi lugar. Me dejé caer sobre ella y suspiré. Por primera vez en mucho tiempo, lloré. No como un héroe herido ni como alguien fuerte. Lloré como un niño. Como un maldito bebé que solo quería volver a casa. Maldición. Solo quería vivir una vida tranquila y me ocurre esto. No lo pude evitar. Se siente horrible cuando te humillan, cuando te golpean, cuando te mean encima y tú no puedes hacer absolutamente nada. ¿Quién putas le orinan encima? ¿Qué clase de persona hace eso? Dios mío. Si fuera en Latinoamérica, nadie te haría eso, solo te hacían bullying de lo más normal, golpeándote, además de la edad de 16 años, puta madre, deben madurar y hacer sus tareas como alguien normal, nadie en su puta vida hace eso. Fueron minutos, quizás horas. No lo sé. Solo lágrimas y silencio. Pero en algún punto, me cansé de llorar. Me quedé mirando el techo, con los ojos rojos, y pensé en todo lo que había pasado desde que llegué a este mundo. Esto apesta, es como en mi mundo, solo que estoy en un país diferente y sería lo mismo de realista. Esa noche, con los ojos aún húmedos y el cuerpo temblando, hice una promesa. No volvería a dejar que me humillaran en este maldito mundo. Juro que cobraré venganza contra aquellos que me hicieron sentir la peor experiencia de mi vida, juro, juro. Que los mataré. ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Carajos?